Ya. Y entonces ahí empezamos a grabar la clase y comenzamos este auxiliar extra de mecánica. Ya habían anunciado los auxiliares acá por si no los vieron. De todas formas. Ya. Entonces el auxiliar en realidad tiene tres problemas. No sé si alcancemos a hacer todos. Si no podemos continuar mañana o les voy a subir la pauta en la tarde. Pero de todas formas seleccioné tres problemas que nos permitieran ir repasando algunas características de la materia que hemos visto hasta ahora en sí. Gracias. Ya, y entonces, la primera pregunta más que nada, para recordar cómo armar las ecuaciones de movimiento, que es una ecuación de movimiento en el contexto mecánico, cómo la armamos, qué cosas tenemos que identificar. ¿Ya? La pregunta 2 es como una combinación de ambas cosas, que vamos a ver en la clase auxiliar. Es una combinación entre identificar cómo armar ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y además meternos un poco en lo que es órbitas, ya gravitación, potencial efectivo, etc. Y la tercera parte es una pregunta un poco más fuerte en cuanto a gravitación. Ya se enfoca principalmente en estudiar el potencial efectivo y ver cuáles son las distintas órbitas que aparezcan. Y eso, ¿ok? Puse estos tres problemas, los saqué del compilado del profesor, los pensé más que nada como en las cosas que nos hemos enfocado a lo largo del semestre y las cosas que yo he percibido al menos que el profesor quiere evaluar más a lo largo del semestre en sí. No he visto el control, ni tenemos el control hecho todavía, al menos desde mi parte no lo he visto, no sé si el profesor lo ha hecho ya. Así que esto no es un spoiler tan directo, ya, más que nada para que sepan, pero es algo que saqué de conversaciones del profe, de lo que hemos visto en el semestre, etc. ¿Ya? Y de todas formas, si alcanzo a tener como una especie de spoiler antes del día de mañana, podemos hacer algo al respecto mañana también, podemos ocupar la mitad de la clase auxiliar de mañana en seguir repasando para el control, y ocupar parte de la clase en seguir avanzando en la materia. Deberían ser como igual de largos que las preguntas de los ejercicios en sí, como para hacerlo cada uno en una hora. Y en realidad el profesor lo piensa para hacerlo cada uno en 45 minutos, y tener las 3 horas en sí como para poder tener los 15 minutos extra en pensar esas cosas. ¿Sí? ¿El sábado? De más que sí, o sea, tenemos que estar... ¿Van a estar el sábado en la mañana? Pensé en caso de que éramos dos descoordinadas y todos los demás coordinados tenían una actividad para responder preguntas y no solo las. Ah, ya, sí, va a estar alguno de los dos en la sala. No creo que venga el profe el sábado al control en todo caso. Y si no, nos podemos, además que el Lucho se va a ofrecer, y yo igual vivo relativamente cerca, entonces igual nos vamos a ofrecer para venir a tomar el control. ¿Sí? ¿Las notas del control son en escala normal o también en 1, 3, 5, 7? Eso debería ser normal, sí, debería ser normal. Hoy cerrar. De hecho, como arriesgo de matar los planes del profe, creo que como por reglamento los controles no pueden tener escalas así, tiene que ser como una escala continua. En los ejercicios sí se puede. Ya. Entonces, gracias. Vamos a partir entonces, ya vamos a hacer los ejercicios en orden, como les dije, igual están planteados de tal manera que vayamos haciendo un pequeño repaso de las cosas importantes del curso. Y entonces vamos a partir con la pregunta 1. Ya. Pero quiero verificar. Perfecto. Yo supongo entonces que en Zoom se escucha bien, porque hay 10 personas aparte de mí que no han dicho nada al respecto. Perfecto, entonces la pregunta 1 corresponde a un péndulo, pero en donde tenemos de otra cuerda un resorte. Entonces tenemos un resorte de largo natural L sub 0 y constante elástica K, ¿okay? Al cual está unido una partícula de masa M minúscula. Esta partícula puede oscilar como si fuese un péndulo cualquiera, solo que en vez de una cuerda tenemos un resorte. Ya eso da cuenta un poco más, o sea, da cuenta de un movimiento un poco más realista en el caso de los péndulos. Entonces, lo que queremos acá es, usando coordenadas polares, encontrar la ecuación de movimiento de la partícula en sí, y luego encontrar la posición de equilibrio del sistema. Entonces, sí, creo que estamos con el video fijo y todo. Vale, muchas gracias. Ya. Entonces, en este caso, nos están pidiendo la ecuación de movimiento en un tipo de coordenadas específico. ¿Ya? Necesitamos usar
coordenadas polares. Además, para el caso del péndulo, estas son las coordenadas más convenientes, ¿ok? Pero hay una sola salvedad que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a desarrollar esto usando coordenadas polares, ¿ya? La idea de que nos digan que usemos coordenadas polares es que, como estamos usando una ecuación de movimiento, perdón, como estamos buscando una ecuación de movimiento, podemos directamente ocupar las expresiones para la posición, velocidad y aceleración en coordenadas polares, y en particular la que nos interesa es la aceleración, porque con esta podemos usar la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, y juntar las cosas físicas y las cosas matemáticas asociadas al problema, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos abordando un péndulo y queremos usar directamente las coordenadas polares, hay que tener siempre algo en mente, y es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se definen las coordenadas polares, o las coordenadas cilíndricas, ya sea en 2 o 3 dimensiones respectivamente, las coordenadas polares están asociadas a una distancia radial, que para el caso de este ejercicio vamos a llamar R, y un ángulo azimutal phi, ¿ya? Pero la idea, perdón, o lo que tenemos que tener siempre en mente es cómo están definidas estas cantidades para que se conecten con las cosas que conocemos en coordenadas polares, ¿ya? En coordenadas polares, por ejemplo, sabemos que la posición de una partícula va a ser la distancia radial en la dirección radial, ¿ya? Y por ejemplo, la velocidad de la partícula va a ser igual a la derivada temporal de la posición radial en la dirección radial, más la posición radial por la derivada temporal del ángulo en la dirección angular. Y también tenemos una expresión para la aceleración, pero eso lo vamos a escribir después, ¿ya? El tema está en que si queremos usar esas expresiones y la aceleración directamente para el caso de coordenadas polares, tenemos que asegurarnos de que en nuestro sistema físico estas coordenadas estén bien definidas desde el punto de vista matemático, ¿ya? Las coordenadas polares se definen de tal forma que este ángulo phi se mide con respecto a x tombo, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tener cuidado acá es que cuando definamos un ángulo en nuestro ejercicio, para poder seguir la dinámica del péndulo, si queremos usar coordenadas polares, tenemos que definir un sistema de referencias cartesiano de tal forma que el ángulo se mida con respecto a x tombo, ¿ya? Entonces, generalmente, para los péndulos, el ángulo que nos conviene usar para parametrizar el movimiento es el ángulo que el péndulo forma con la vertical, ¿ya? Y a ese ángulo lo vamos a llamar phi. Lo pongo de este lado porque este lado para el péndulo es el lado arbitrario positivo, ya que estamos yendo en un sentido anterior, ¿ya? Ok, y si entonces este va a ser el ángulo phi que usamos para definir la dinámica del péndulo, y queremos que este ángulo phi coincida con el ángulo de coordenadas polares, entonces nuestro sistema de referencia tiene que definirse de tal manera que ese ángulo esté medido con respecto a x tombo. Por lo tanto, en el sistema de referencia que usemos, si vamos a usar directamente coordenadas polares, x tombo tiene que estar definido de esa forma, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con los péndulos y decimos directamente que vamos a usar coordenadas polares, porque si vamos a usar coordenadas polares, todo lo que conocemos de coordenadas polares, tenemos que asegurarnos de que el ángulo que usemos físicamente esté matemáticamente bien definido, ¿ya? Bueno, y una vez que decidimos cuál es x tongo, podemos decir al tiro cuál va a ser y tongo. Podemos darle el sentido hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo importante es entender que va a ser un vector ortogonal a x tongo. Y entonces, en base a eso, tenemos las coordenadas polares definidas como las tenemos siempre, solo que acá el plano está rotado. Disculpa, ¿Sí? ¿es tan importante que sea X tongo el de la principal o vale con que sea consistente nomás? Porque, según recuerdo, el profe nunca usó con el X tongo hacia abajo. Claro, o sea, es por el hecho más que nada de que después del resultado final, la ecuación de movimiento que obtengas es independiente del sistema de referencia, porque la separamos en escalares. Entonces, tú puedes usar un sistema de referencia en el que uses X tongo de esta forma e Y tongo de esta forma, pero no puedes usar directamente las coordenadas polares o las tienes que usar con harto cuidado. Más que nada, si es que usas este sistema de referencia cualquiera, tú podrías trabajar en coordenadas cartesianas todo el rato sin ningún problema y llegar a las mismas ecuaciones de movimiento, ¿ya? Pero como en este caso nos están pidiendo que usemos coordenadas polares, entonces vamos a tener que usar las aceleraciones coordenadas polares, en cierto punto entonces vamos a tener que aplicar de forma rigurosa la definición para usar estas cantidades que son vectoriales, que dependen de vectores, ¿ya?
Pero en cualquiera de los dos casos, si tú lo abordas así, sin usar coordenadas polares, o lo abordas así, usando coordenadas polares, obtienes las mismas ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Porque eso es independiente del sistema de referencia. Separa las ecuaciones escalares y ahí obtienes tu resultado de la ecuación de movimiento. Si es que usamos este eje así y queremos usar coordenadas polares, lo que pasa es que este ángulo no va a ser el ángulo polar, sino que va a ser, como si este es el ángulo polar, y este es el ángulo que queremos usar, entonces tendríamos que encontrar alguna relación entre el ángulo polar que está definiendo según nuestro sistema de referencia y el ángulo que estamos usando físicamente. Y eso es como lo que complica un poco las cosas, eso puede hacer que los senos se vuelvan cosenos o menos senos, como agregándole fase. Entonces siempre lo mejor, más que nada para poder partir bien el ejercicio y hacer todo en orden, es que si vamos a usar coordenadas polares, y todo lo que sabemos de coordenadas polares, asegurarnos de poner nuestro sistema de referencia de forma consistente. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces con esto, fijando nuestro sistema de referencia como está dibujado ahí, con las flechas verdes, podemos usar la posición en coordenadas polares sin ningún problema, la velocidad en coordenadas polares sin ningún problema, y la aceleración en coordenadas polares sin ningún problema. Y ahora vamos a escribirla, es esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Que en el control primero de las otras secciones hubo un problema donde había aceleraciones, o sea, donde eran coordenadas esféricas y eran las aceleraciones esféricas. Ya. ¿Podríamos esperar lo mismo de este control o el profe espera que dedujamos todas las aceleraciones? Lo más seguro es que vamos a tener algún formulario, ¿sí? Si vamos a usar coordenadas esféricas, van a tener la aceleración en coordenadas esféricas, ¿sí? Lo que yo les recomiendo de todas formas es que se aprendan esto de acá, al menos. Si no, siempre aparecen los hints, no se preocupen. De todas formas, igual les recomiendo como que se aprendan las aceleraciones esféricas y después si quieren volver a polares o cilíndricas, es quitar el teta. Es como decir teta igual 0 y recuperan todas las expresiones para cilíndricas o polares. Ya. Ok, entonces, ahora que ya discutimos sobre sobre que tenemos que definir bien nuestro sistema de referencia para usar directamente las coordenadas polares, ahora podemos usar esto sin ningún problema. Con cómo está definido, los vectores de las coordenadas polares que estamos usando acá se ven de la siguiente forma gráficamente. El vector rotongo, recuerden que es un vector que apunta desde el origen hacia donde está la partícula en sí. Entonces, en este caso, rotongo es un vector que apunta en esa dirección y sentido y va siguiendo todo el rato la partícula. ¿Ya? Por otro lado, zetatongo apunta perpendicular a rotongo y apunta en la dirección y sentido en la cual crece este ángulo. Entonces, sí, tiene que apuntar en esa dirección y sentido. Creo que quizás voy a... muchas gracias. Voy a leerlo al tiro. Voy a acercar eso para que quede en el video. Mientras tanto, derecha. Si es que es posible permutar o no el X y el Y en este ejercicio. Puedes hacerlo sin ningún problema, pero al hacerlo rompes la definición de las coordenadas polares. O tendrías que ocupar otro ángulo como el ángulo azimutal. ¿Ya? Por ejemplo, si es que quisieras ocupar de nuevo los vectores X tongo e Y tongo de esta forma, ¿ya? Y quieres seguir ocupando este ángulo que está acá, en realidad si quieres ocupar las coordenadas polares, vas a tener que definir que este ángulo de aquí es el ángulo azimutal alfa, tendrías que ver que esto es alfa más... no lo estoy haciendo de forma directa, de forma rápida en realidad, y prefiero no seguir priorizando. Pero el tema está en que si mantienes este sistema de referencia, tienes que definir el ángulo azimutal de acá. Este es el ángulo que podría usar para coordenadas polares. Y entonces, al ángulo del péndulo siempre le vas a estar sumando como 180 o 90 grados, alguna fracción de pi, ¿ya?
para poder recuperar tu dinámica. Lo puedes hacer así sin ningún problema, pero van a haber algunos signos que desaparezcan o vas a tener siempre como ángulos con algunas fases sumadas, entonces queda un poco incómodo. ¿Ya? Pero lo importante también es recordar que cuando terminemos todo esto, separamos nuestras ecuaciones en ecuaciones escalares y así que siempre obtenemos las ecuaciones de movimiento correctas. ¿Ya? Siempre terminamos sacando los vectores en el resultado final. Ya, entonces, vamos a avanzar a la siguiente pizarra. Es un poco difícil esto, es primera vez que lo uso. Ya, y entonces, ahora vamos, bien enfocado. Ya, entonces, ahora sí vamos con este ejercicio, ahora que ya estamos convencidos y convencidas del sistema de referencia a utilizar, vamos a trabajar en lo que es la ecuación de movimiento. Entonces, para la ecuación de movimiento, la clave está en aplicar, o lo que tienen que recordar al tiro, es la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, en su forma general, en la forma más general posible, usando vectores, nos dice que la fuerza neta vectorial va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración que adquiere. ¿Ya? En ese sentido, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si yo estoy aplicando una fuerza neta en cierta dirección, voy a acelerar en esa dirección. ¿Ya? Y entonces, la verdad es que cuando queramos una ecuación de movimiento, tenemos que recordar al tiro la segunda ley de Newton, y el lado izquierdo viene de la física del problema. Tenemos que ver cuáles son las distintas interacciones que existen con este cuerpo, vienen de las condiciones físicas, ¿ya? Mientras que la aceleración en realidad es algo que vamos a ocupar más que nada desde una parametrización. ¿Ya? En realidad las fuerzas también van a estar parametrizadas con el mismo sistema de referencias, con las mismas coordenadas, de la forma más conveniente posible, ¿ya? Pero es importante entender que la expresión para la aceleración es algo que obtenemos directamente cuando definimos nuestro sistema de referencia, ¿ya? Y que por lo tanto, lo que nos interesa ahora, cuando vemos la ecuación de movimiento, es entender físicamente cuáles son las fuerzas que están actuando y cómo escribirlas en el sistema de referencia que estamos usando, ¿ya? Entonces, en este caso, la fuerza neta, si vemos el sistema de nuestro ejercicio, podemos entender que es una combinación entre el peso, porque hay gravedad, ¿ya? Entonces tenemos la fuerza de gravedad, y también tenemos la fuerza elástica asociada al resorte, ¿ya? Entonces, sobre el peso, sabemos que siempre apunta hacia el piso, es proporcional a la masa, y entonces en ese sentido podemos decir directamente que la fuerza asociada a la gravedad, es decir, el peso, es masa por aceleración de gravedad, y en este caso es la dirección x-tongo positiva, porque la dirección x-tongo positiva es la que está apuntando hacia el piso. Por otro lado, estamos asumiendo que el resorte jamás se dobla. Ya vamos a asumir que el resorte siempre se mantiene paralelo a la dirección radial, es decir, el resorte siempre se mantiene en esta dirección rotongo, y en ese sentido entonces la fuerza elástica va a estar completamente contenida en esta dirección. ¿Ya? Siempre va a ir en la dirección radial, nunca va a desviarse, doblarse, entonces nunca va a pasar la dirección angular, siempre va a ir en la dirección radial, y recordemos entonces que la fuerza elástica es una fuerza restitutiva. Significa que aquí va un signo negativo, la constante elástica, luego tenemos el estiramiento del resorte, menos el largo natural, y todo esto en la dirección en la cual está actuando la fuerza. Si aún les confunde mucho la fuerza elástica y no están convencidos o convencidas de la expresión que escriben, siempre les conviene estudiarlo físicamente, ¿ya? Por ejemplo, si el resorte está estirado, R es mayor al largo natural, por lo tanto en un estiramiento este factor es mayor a 0, la fuerza completa es menor a 0, y eso nos está diciendo que para un estiramiento del resorte la fuerza va hacia adentro, lo cual es correcto. Si es que la posición radial del estiramiento del resorte es menor al largo natural, el resorte está comprimido, entonces vamos a querer escapar hacia afuera. ¿Ya? Una compresión significa que este factor es negativo,
con este negativo queda positivo, y eso nos estaría diciendo que la fuerza elástica apunta hacia afuera. ¿Ya? Entonces, el cómo lo escribimos es consistente con la física que esperamos de un resorte, así que todo está correcto en ese sentido. Y por lo tanto, la fuerza neta en este caso, que son las interacciones que sacamos desde la física del problema, son mg por x tongo menos k por r menos l sub 0 en rotongo. Ok. Sin embargo, en esa expresión todavía hay algo que nos está molestando. Recuerden que queremos parametrizar todo esto haciendo uso de las coordenadas polares, y en particular también de la base polar. Entonces, en ese sentido, ese x tongo tiene que cambiar. ¿Ya? Recuerden que nuestra meta es ocupar la segunda ley de Newton para separar esta ecuación vectorial en ecuaciones escalares. ¿Ya? Eso significa que a ambos lados de la expresión yo quiero tener los mismos vectores unitarios. Si al lado derecho yo voy a ocupar la aceleración en coordenadas polares con los vectores polares, entonces yo espero que al lado izquierdo también esté escrito todo en función de los vectores polares. Aquí tengo rotongo, y eso significa que x tongo lo tengo que escribir de alguna forma en función de mis vectores de la base polar. Para hacer eso, podemos ver esto de acá y podemos amplificar esta relación, o podemos escribirla al lado, más que nada para que nos quede un poco más cómodo. Lo que tenemos es, perdón, como queremos descomponer x, vamos a dibujar rho y tongo, ¿ya? Y entonces, rho se define de tal forma que está formando un ángulo phi con x tongo positivo. Por lo tanto, x tongo se ve de esta forma en el dibujo, donde el ángulo que estamos buscando, o el ángulo que está asociado al problema, es ese de ahí. ¿Ya? Y hacia acá abajo tenemos menos phi tongo. Entonces, del dibujo podemos ver directamente, con una descomposición trigonométrica, que el lado adyacente al ángulo es el lado proporcional a rotongo. Por lo tanto, x tongo lo podemos empezar a escribir como coseno de phi en rotongo, y el lado opuesto al ángulo está en phi tongo, pero en la dirección, en el sentido negativo. Entonces, acá nos queda menos seno de phi en phi tongo. Entonces, reemplazando directamente, llegamos a la conclusión de que la fuerza neta en este sistema mecánico va a ser igual a m por g por coseno de phi en rotongo menos m por g por seno de phi tongo menos k por r menos r sub 0 en rotongo. ¿Sí? ¿Cómo podrías haber obtenido cuánto vale x tongo en función de rotongo y phi tongo sin análisis? Si en el análisis gráfico, la única forma que tendríamos es conociendo la relación entre x e y con los vectores y haciendo alguna operación algebraica. ¿Como un sistema de ecuaciones? Claro, porque por ejemplo, si es que no recuerdas, o sea, si es que no te conviene hacer el dibujo y recuerdas mejor las expresiones, por ejemplo, rotongo igual a coseno de phi, x tongo, más seno de phi, y tongo, y phi tongo, que es menos seno de phi en x tongo, más coseno de phi, y tongo, ¿ya? Si tú quieres x tongo, entonces puedes hacer multiplicaciones arriba y abajo por seno o coseno para convenientemente obtener esa combinación. Por ejemplo, acá de forma directa puedes ver que tienes que multiplicar arriba por coseno para que te quede coseno cuadrado, y abajo tienes que multiplicar por menos seno para que te quede seno cuadrado. Y estas dos se cancelan perfectamente cuando haces eso. Bueno. Sí, puedes entenderlo de forma gráfica o puedes entenderlo de forma analítica. Cualquiera de las formas es equivalente y puedes hacer la que más te convenga. Perfecto. Entonces,
tenemos la fuerza neta. Lo mejor es que la tenemos en el sistema de en el sistema de coordenadas que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, ahora que tenemos la fuerza neta y sabemos una expresión para la aceleración en el sistema de coordenadas que estamos utilizando, podemos aplicar la segunda ley de Newton y separar en nuestras distintas componentes. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a tener lo siguiente. Al lado izquierdo van las fuerzas. Aquí voy a factorizar mg coseno de phi menos k por r menos L sub 0 en rotongo menos mg seno de phi en fitongo, ¿ya? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, m por R2 puntos menos R pi punto cuadrado en rotongo más M por 2R punto pi punto más R pi 2 puntos en fitongo. Entonces, si ahora separamos en nuestras ecuaciones escalares, ¿ya? Es decir, separamos las cosas que están en rotongo y separamos las cosas que están en fitongo, ¿ya? Vamos a ser capaces de llegar a la ecuación de movimiento en cada una de las coordenadas. Estoy esperando un poco a la gente de la casa. Roberto, ¿puedes mover la cámara, por favor? Sí, estoy esperando un poco que la gente de la casa termine de notar. Quizás. Ya. Pero parece que estamos, así que vamos para ahí. ¿Todos terminaron de copiar, cierto? ¿Cómo? Ah, claro. No, le preguntaba al resto. Sí, sí. Ahí estamos. Es primera vez que hago una clase híbrida, en verdad, así que... Sí, pensé que iba a ser más caótico, de hecho. Ya, entonces separando ahora en las ecuaciones escalares, recordando la expresión que teníamos anteriormente, lo que nos queda es el rotongo, y voy a ordenar esto para que nos quede conveniente, voy a dar vuelta al lado izquierdo y al lado derecho, va a ser m por R2 puntos menos R punto al cuadrado, ¿ya? Va a ser igual a la fuerza que estaba en rotongo, es decir, mg coseno de phi menos k por R menos L sub 0. Mientras que en fitongo nos va a quedar m por 2R punto y punto más R y 2 puntos igual a menos m por g por seno de phi. Estaba viendo arriba. Bueno, y con eso ya estaría lista la parte A. Ya con eso ustedes ya tienen la ecuación de movimiento del péndulo separada en sus ecuaciones escalares. ¿Ya? Siempre lo conveniente, de todas formas, más que nada para que quede un poco más limpio, es despejar la aceleración asociada a cada coordenada. ¿Ya? O al menos dejar ese término solo para poder dejar expresado al otro lado, por así decirlo, cuáles son las fuerzas que están haciendo que esa coordenada cambie a lo largo del tiempo. ¿Ya? ¿Roberto? ¿Sí? Pero cuando preguntan cuál es la ecuación de movimiento, ¿no se refiere al rho de t y el phi de t? No, esas son las trayectorias. Ah, Sí, la ecuación de movimiento es, cuando hablamos de ecuación de movimiento,
movimiento. ¿Ya? Para una coordenada Q, ¿ya? Hablemos de una coordenada Q cualquiera. Si hablamos de la ecuación de movimiento para esta coordenada, lo que estamos diciendo es que queremos encontrar una relación para la aceleración de esta coordenada en función de la coordenada en sí y a lo más la velocidad, ¿ya? Y uno que otro parámetro, ¿ya? Pero la gracia es que una ecuación de movimiento hace referencia a encontrar una ecuación, una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, en el tiempo, para la segunda derivada de nuestra trayectoria. Y por ejemplo, si encontráramos Q de t, en realidad esto corresponde a la trayectoria. Si queremos hablar como en palabras técnicas y no confundir la trayectoria con la ecuación de movimiento, ¿ya? Pues la ecuación de movimiento es una EDO. Y llegando a esto, ya estamos listos y listos. Pero como les dije, en general se suele como despejar la aceleración para dejarla expresada de esta forma. No es necesario que ustedes lo hagan, si ustedes llegan a este resultado ya está todo correcto. Pero por ejemplo en este caso podríamos dividir por la masa, pasar algunas cosas hacia acá sumando, y entonces para la coordenada R, nos quedaría R2 puntos, menos R por phi punto cuadrado, menos G por coseno de phi, más K partido en M, por R menos L sub 0, y eso sería igual a 0. Y para el caso de la coordenada angular, tendríamos 2 puntos, más 2 R punto, phi punto, partido en R, ¿ya? Más G partido en R, coseno de phi, igual a 0. ¿Ya? Y la gracia es que con este tipo de resultados en realidad podemos hacer similitudes con otros sistemas mecánicos que sean similares, como el péndulo simple, ¿ya? Por ejemplo, de este mismo resultado podemos decir al tiro que si la distancia radial es constante, si cambiamos este resorte por un hilo cualquiera, esta parte se hace 0 y entonces obtenemos la ecuación de un péndulo cualquiera, ¿ya? Eso es como todo el comentario que podríamos tener por ahora en realidad. Lo otro es darse cuenta de que solo cambiando el hecho de que el hilo ahora es un resorte, solo permitiendo que este hilo pueda cambiar su longitud, las ecuaciones de movimiento se complican bastante. Ya de hecho, ahora hay una ecuación radial, y además a la ecuación angular le queda otro término que nos dice cómo va cambiando esta aceleración en función de cómo va cambiando la posición y la velocidad radial. Y eso entonces con la parte A. Ya, de nuevo, encontrar una ecuación de movimiento en el sistema de coordenadas que nos pidan es aplicar la segunda ley de Newton y separar en componentes para poder encontrar cómo evoluciona la aceleración de cada una de nuestras coordenadas en función de las coordenadas en sí y de velocidades, ¿ya? Y otro comentario, si es que el sistema mecánico tiene más de una sola coordenada, entonces la ecuación de movimiento puede depender de la velocidad o posición de la otra coordenada en sí. Por ejemplo, la ecuación de movimiento de R nos quedó con un phi punto, eso es válido. ¿Ya? También nos quedó con un phi, eso también es válido. Acá abajo, la ecuación de movimiento de phi nos quedó con un R punto y un R, eso también es válido. ¿Ya? Y entonces, eso, cuando hablan de ecuación de movimiento, tienen que aplicar la segunda ley de Newton. Si la quieren aplicar en algún sistema de coordenadas, siempre tienen que ver cuáles son las condiciones que tienen que cumplir o que tienen que hacer que sean consistentes entre la matemática y la física. ¿Ya? Y para el caso de los péndulos, en general está este problema, o más que problema, esta salvedad que tenemos que asegurarnos de que sea consistente cuando trabajamos con los ángulos o coordenadas polares. ¿Ya? Eso. Para el ámbito de ecuación de movimiento, les recomiendo que revisen aquellos ejercicios donde usamos coordenadas esféricas, ¿ya? Más que nada para poder cubrir los dos tipos de coordenadas y para poder cubrir toda la discusión sobre que la ecuación de movimiento es aplicar la segunda ley de Newton. Eso. ¿Tienen alguna duda con la parte A? ¿Sí? Quería preguntar como para qué tipo de ejercicios sirven más las esféricas y cuál más las cilíndricas, las polares. Ya. Para el contexto de mecánica, las coordenadas polares siempre van a servir cuando tengamos algún movimiento alrededor de un eje, ¿ya? Por ejemplo, si cambia la altura y hay algo que esté rotando alrededor de un eje, aunque cambie la altura o se aleje radialmente, etc., si sigue rotando, siempre nos conviene usar coordenadas polares o más que nada cilíndricas, si es que estamos cambiando la altura, ¿ya?
Eso es porque las coordenadas cilíndricas son bastante convenientes para los casos donde tenemos simetrías azimutales, simetrías con respecto a algún eje, ¿ya? Entonces, si nos estamos moviendo con respecto a algún eje, o hay alguna simetría con respecto a cierto eje, entonces las coordenadas cilíndricas y coordenadas polares son las más convenientes. Por otro lado, si tenemos simetrías esféricas, como objetos moviéndose en algún anillo, ¿ya? Como lo teníamos en algunos casos, o los conos, que los conos también son sistemas que se pueden abordar convenientemente con este sistema de coordenadas, se abordan con coordenadas esféricas, ¿ya? Cualquier cosa en donde tengamos una simetría esférica, ya sea algo que se mueve en la superficie de una esfera, como una argolla en un anillo, que está rotando, o cosas de ese estilo, o si tenemos conos, ¿ya? Lo que nos conviene son las coordenadas esféricas. Para los conos nos convienen las coordenadas esféricas porque con los conos siempre vamos a tener un ángulo de las coordenadas esféricas constante, que es el ángulo cenital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una partícula que se mueve encima del manto de un cono, siempre se va a estar moviendo con un θ constante. Y vamos a estar cambiando solamente el φ y el r, ¿ya? Eso, entonces, si hay simetría axial, si hay simetría con respecto a algún eje, coordenadas polares y cilíndricas. Si hay simetría esférica, o si tienen conos, coordenadas esféricas, ¿ya? Eso, no sé si tienen más dudas con respecto a la parte A, con respecto a esta parte, ¿no? Ah, alguien preguntó en el chat. Para la ecuación del péndulo común, lo único que cambiamos físicamente acá fue que ahora es un resorte en vez de una cuerda, entonces el resorte podía cambiar su largo. Si volvemos a una cuerda, si R es constante, es decir, cuerda, o un resorte pésimo, entonces R punto y R2 puntos se hacen cero. ¿Ya? Y en ese caso, como R punto se hace cero, este término se elimina y ahí obtenemos la ecuación del péndulo normal. Pero ¿y en rotongo? En rotongo esto sería 0 y El resorte queda como volando. no, obtendríamos una relación para la velocidad angular. Pero en ese caso en realidad no tendríamos que haber aplicado como la ecuación de movimiento. Hubiésemos fallado cuando aplicábamos... no, miento, perdón. La ecuación radial no hubiese servido más que nada para despejar la velocidad angular. Solo eso, porque no hubiese quedado esto en la aceleración y las otras fuerzas que hubiesen estado hubiese sido la componente de la gravedad y no hubiese quedado, eso se reemplazaría por una tensión. Más que nada, asociada a la cuerda. Eso. ¿Tienen alguna otra duda con respecto al ejercicio en sí? O sea, perdón, porque nos falta la parte B todavía. Ya, en el chat. Sí, no, para la pregunta de K, falta un signo negativo, es X menos L sub 0. Ya. Cata, en este caso no hay simetría axial, pero sí estás haciendo una rotación con respecto a un eje, que vendría a ser el eje perpendicular a la pizarra para el caso del péndulo. Tienes esta situación, ¿ya? Y estás oscilando siempre de esta forma. Entonces, siempre estás oscilando en torno a un arco de una circunferencia que pasa alrededor de este eje. ¿Ya? Entonces, siempre estás teniendo como un movimiento que no tiene simetría axial, pero sí es un movimiento que está asociado a completar, por ejemplo, una vuelta alrededor de un eje. Está rotando alrededor de un eje. Entonces, en ese sentido, te conviene aplicar coordenadas polares. Ya, las coordenadas polares también sirven, no son convenientes, cuando estamos haciendo movimientos que son circunferencias o arcos de circunferencias, porque en ese caso es conveniente describir esto con una distancia radial. Ya que puede o no puede variar, ya en el caso en que no varía es el más conveniente, pero cuando estén describiendo arcos de circunferencia o circunferencias completas o algo parecido a una circunferencia, también convienen las coordenadas polares. Ya, perfecto. Entonces, pasemos a la parte B. Sí. Ya, entonces ahora pasamos a la parte B.
Ya. Para la parte B nos piden encontrar la posición de equilibrio del sistema. ¿Ok? Cuando queremos la posición de equilibrio y tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, ¿ya? A partir de las ecuaciones de movimiento, los puntos de equilibrio se obtienen al decir que todas las derivadas temporales de sus ecuaciones de movimiento son cero. Es decir, en este caso, R2 puntos es igual a R puntos, y esto es lo mismo que Φ2 puntos, y lo mismo que Φ puntos, y todas son iguales a cero. ¿Ya? Si queremos encontrar puntos de equilibrio a partir de las ecuaciones de movimiento, lo que tenemos que decir es que todas nuestras velocidades y todas nuestras aceleraciones son cero. ¿Ya? Siempre y cuando estén asociadas a alguna coordenada que puede variar. ¿Ya? Si tenemos una velocidad angular constante, no digan que eso es cero. ¿Ya? Eso se va a mantener. Pero son todas estas velocidades y aceleraciones que pueden variar, que son variables todavía, las que tenemos que decir que son iguales a cero en el caso de un punto de equilibrio. ¿Ya? Y entonces, lo que vamos a obtener con eso, reemplazándolo en la ecuación de movimiento, son un par de ecuaciones, pero que están evaluadas en las posiciones de equilibrio. Por ejemplo, para rotongo, los primeros dos términos se hacen cero, el segundo término es g por coseno de phi en el equilibrio, ¿ya? Más k partido en m por la posición radial de equilibrio menos L sub 0, y eso va a ser igual a 0. Mientras que en pitongo lo que nos queda es, el primer término se hace 0, el segundo término se hace 0 también, y entonces nos queda que partido en la posición radial de equilibrio por seno del ángulo de equilibrio igual a 0. ¿Ya? Como tenemos dos coordenadas, entonces cada una de estas coordenadas tiene asociado un valor para el equilibrio en sí, o los equilibrios que puedan existir. ¿Ya? Es súper importante entender de todas formas que podríamos tener equilibrios si una de estas coordenadas estuviese cambiando de todas formas. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviésemos hay casos en donde tenemos velocidades angulares constantes, y entonces este ángulo no queda quieto, pero en donde para cierta velocidad angular podemos tener una posición fija del resorte. ¿Ya? Pueden imaginarse un resorte rotando con velocidad angular constante en una mesa, que es como el ejemplo 2, en donde para una velocidad angular vamos a alcanzar un equilibrio. ¿Ya? Va a haber un resorte girando con un largo constante. Pero son estos casos, por ejemplo, en donde el ángulo también puede detenerse, el ángulo también puede agarrar un valor fijo, en donde vamos a obtener también un valor fijo para esa cantidad. Entonces, la ecuación de arriba involucra dos valores de equilibrio, la ecuación de abajo tiene dos valores, pero en realidad esto lo podemos cancelar. ¿Ya? Así que podemos partir desde la segunda ecuación para ir despejando cosas. Entonces, esta segunda ecuación, dijimos que esto lo cancelábamos porque lo pasamos hacia el otro lado, multiplicando nos queda 0. Eso nos dice entonces que el seno de la posición de equilibrio es 0. Y eso nos dice entonces que el ángulo de equilibrio es un múltiplo de pi. Y que para este caso en realidad, como es un péndulo, nos interesan solo dos puntos. N igual 0 y N igual 1. ¿Sí? Tener de equilibrio es igual a 0. Ah, claro, se invalidaría. Pero si por ejemplo hubiera un caso en el que en rotongo también encontráramos que un equivalente es igual a 0. Ya, no, ahí llegaríamos a una contradicción. ¿Sí? Cuando estamos haciendo este paso de acá, por ejemplo, aquí estamos asumiendo que el punto de equilibrio es distinto de 0. Ya lo asumimos, porque ya lo estamos usando matemáticamente. ¿Ya? Y entonces cualquier contradicción que tengamos vendría del hecho de que la solución sería 0, pero esa ya la quitamos. ¿Ya? Esa solución ya no es admisible. Ok, entonces
matemáticamente resolviendo esta ecuación, llegamos a que el phi de equilibrio es algún múltiplo de pi, y como tenemos un péndulo en realidad, podemos definir que esto va entre 0 y 2 pi, y lo único que nos interesa, en el sentido de que como estamos usando coordenadas polares, esto va entre 0 y 2 pi, ¿ya? Entonces en realidad los n que nos sirven son n igual 0 y n igual 1. Entonces eso nos dice que para el ángulo existen dos puntos de equilibrio, ¿ya? El ángulo igual a 0 y el ángulo igual a pi. Corresponde al péndulo abajo y al péndulo arriba, ¿ya? No nos piden estudiar la estabilidad en este caso, y eso tampoco entra en el control, solo entra hasta la clase 17, ¿ya? Pero podemos entender intuitivamente que el de abajo va a ser el estable y el de arriba el inestable, ¿ya? Ahora que tenemos esto, como tenemos dos valores del ángulo, vamos a tener dos valores distintos para el R de equilibrio, ¿ya? Y entonces, para el caso phi de equilibrio igual 0, lo que vamos a tener es que K partido en M por el R de equilibrio menos L sub 0 es igual a G por coseno de 0, ¿ya? Entonces, eso nos dice que K partido en M por R de equilibrio menos L sub 0 es igual a G, ¿ya? Y con eso vamos a llegar a la conclusión de que en el caso phi igual 0, la posición radial de equilibrio va a ser igual a M por G partido en K más L sub 0. Y entonces, este es la posición radial de equilibrio en el caso donde tenemos el ángulo igual a 0. Y en realidad voy a conmutar esto solamente, más que nada para que nos quede cómodo con los resultados. Ya solo voy a dar vuelta a esa suma. Y entonces ahí tenemos nuestro primer par de puntos de equilibrio. Cuando estamos en el ángulo inferior, en el ángulo igual a 0, la posición radial de equilibrio asociada a ese punto es L sub 0 más mg partido en K. Como es distinto de 0, nos quedamos tranquilos y tranquilas porque no está contradiciendo nada de lo que hemos dicho. Entonces, el segundo valor que nos interesa... Disculpa, ¿Sí? ¿eso se puede interpretar como la estimación máxima del resorte? No, no es necesariamente la estiración máxima. El resorte podría estar mucho más, o sea, podría estar mucho más estirado. Como la estiración estable. Claro, esa es la estiración estable. Si está en el punto de equilibrio estable abajo, el resorte se va a estirar hasta que llegue a ese lado. Y ahí va a detenerse. Okay. Ya, y entonces el segundo punto, bueno, creo que igual vale la pena que lo ilustremos monísticamente. Entonces, este punto de equilibrio, el que acabamos de encontrar, está asociado a cuando el péndulo está abajo, ¿ya? Entonces, este péndulo llegó a un equilibrio en el ángulo 0, y cuando está en el ángulo 0, este resorte, por efecto del peso de la masa, se va a estirar, ¿ya? Y entonces, en ese ángulo, igual 0, equilibrio hacia abajo, ¿ya? Vamos a tener que este largo es el largo de equilibrio, perdón, el largo natural más mg partido en K. ¿Ya? Esa es la situación que tenemos en este caso. Para el caso 2, para el caso donde tenemos que el phi de equilibrio es igual a pi, entonces lo que tenemos, reemplazando en la ecuación para ρ, es que, lo voy a pasar al tiro hacia el otro lado, K partido en M por R de equilibrio menos L sub 0 va a ser igual a G por coseno de pi. El coseno de pi es igual a menos 1, entonces esto nos dice que K partido en M por R de equilibrio menos L sub 0 va a ser igual a menos G. Entonces, R de equilibrio menos L sub 0 es menos mg partido en K,
Y en ese sentido, entonces, el R de equilibrio, para el caso donde estamos en la parte superior del péndulo, va a ser igual a L sub 0 menos M por G partido en K. Se corresponde al caso donde el ángulo de equilibrio es igual a pi. Y entonces, si lo representamos gráficamente, bueno, en este caso voy a quitar la base del péndulo en sí. Vamos a asumir que el péndulo está moviéndose desde un punto, ¿ya? Entonces, este equilibrio vendría a ser el resorte mirando hacia arriba, ¿ya? Con la masa M aplastándolo desde arriba en sí. ¿Ya? Entonces tiene sentido que el equilibrio de arriba tenga una longitud de equilibrio para el resorte más pequeña que el equilibrio de abajo, porque en el equilibrio de arriba el peso de la masa lo está aplastando, de tal forma que el resorte se contrae, y entonces esto es L sub 0 menos mg partido en K. Y eso entonces sería la parte B. Bueno, y también podemos entender de forma intuitiva, viendo los dibujos y viendo estos resultados, que el de abajo es el equilibrio estable y el de arriba el equilibrio inestable. ¿Ya? Solo para que lo tengan como intuición y para que lo puedan recordar de forma conceptual, los puntos de equilibrio del péndulo siempre son estos dos, siempre son abajo o arriba, a no ser que hayan otras condiciones como fuerzas magnéticas, etc. ¿Ya? Y obviamente conviene estar abajo de forma estable en vez de arriba. Arriba, si es que lo empujamos un poquito, nos vamos a desplazar. Con los resortes tenemos condiciones parecidas. Cuando los resortes están estirados, en general son las soluciones estables, ¿ya? Mientras que cuando los resortes están comprimidos, suelen ser soluciones inestables, ¿ya? Y en este caso se cumple también. Para la parte de abajo tenemos un resorte estirado, corresponde intuitivamente, o lo podemos asociar en general a una parte estable, y acá tenemos un resorte comprimido, que en general lo podemos asociar a un equilibrio inestable. ¿Ya? Eso entonces con la parte B, y eso sería todo con respecto al ejercicio 1. ¿Sí? Me queda una pregunta. ¿Sí? Cuando tenemos velocidad angular, teníamos que ponerlo igual en como en el despeje, ¿no? ¿Cómo? Cuando teníamos velocidades angulares constantes, algo dijiste. Ah, es que les había dicho que la condición para los equilibrios está acá. ¿Ya? Pero que, y ahí les dije que todas las aceleraciones y velocidades son cero. Pero son solo las aceleraciones y velocidades que puedan variar. Entonces, si tenemos una condición en el problema que nos dice que hay una velocidad angular constante, esa velocidad no se hace cero cuando queremos imponer esa condición. Y tenemos que dejarla normal. Sí, tenemos que dejarla normal. ¿Ya? Va a quedar como otro parámetro, como un omega dando vueltas por ahí. Gracias. Nada. Ya, eso entonces con respecto al primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta acá? ¿Sí? Estos puntos de equilibrio son los mismos que sacamos cuando en fuerza central le igualamos la fuerza a cero. Sí, mecánicamente son lo mismo. ¿Por qué aquí tomáis que para que sea punto de equilibrio también R punto y phi punto sean cero? Ah, eso es porque lo estábamos tomando desde el punto de vista de la ecuación de movimiento. ¿Ya? Sí, porque me acuerdo que esta pregunta la hicieron la semana anterior. Ya. Cuando estamos tomándolo en cuenta desde el punto de vista de la ecuación de movimiento, la ecuación de movimiento no tiene solamente las cosas potenciales, no tiene solamente como las fuerzas, sino que también tiene algunos efectos como centrípetos, como la aceleración centrípeta, y tiene otros efectos dados por el giro. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos la ecuación de movimiento, en algunos términos nos van a aparecer las velocidades, y entonces tenemos que imponer que son iguales a cero. ¿Ya? Y esto también porque estamos hablando como un equilibrio estático. Cuando estamos hablando en el contexto de potenciales, lo que estamos buscando en general son puntos de equilibrio en torno a los cuales rotamos, en torno a los cuales oscilamos. Entonces, estamos buscando el punto en el cual la aceleración es cero, pero que no necesariamente la velocidad sea cero. Porque yo quiero pasar oscilando, por ejemplo, entonces voy a pasar con velocidades distintas de cero. ¿Ya? Entonces, para el contexto en el que tenemos ecuaciones de movimiento, si queremos encontrar puntos de equilibrio, tenemos que imponer esa condición. En el contexto es que estamos estudiando esto solo con potenciales, como nos interesa al tener potenciales estudiar como oscilaciones en torno a ese potencial, solo nos interesa encontrar los puntos donde la aceleración es cero. ¿Ya? Entonces solo nos interesa imponer que la fuerza es cero. Entonces, para ecuaciones de movimiento siempre es como las velocidades también, o la primera derivada siendo cero también. Sí, y es más que nada porque los potenciales nunca te van a aparecer velocidades también. ¿Sí? Entonces siempre vas a tener que imponer que el potencial solo es, o sea, como la fuerza en su potencial es cero,
y eso suele estar asociado como una aceleración de forma directa. Sí, perfecto, esa era una muy buena pregunta. ¿Hay más preguntas con respecto a este ejercicio? ¿O con respecto a lo que tengan que ver con ecuación de movimiento? ¿Qué pasa con los puntos de equilibrio no igual cero? Que el profe lo ha visto como con el movimiento angular que se conserva. Lo que estás tomando en cuenta ahí sería como un equilibrio relativo. Se llama equilibrio relativo cuando estás moviendo todavía, por ejemplo, en una órbita, en alguna distancia radial constante. Lo que estaría buscando ahí, el punto de equilibrio que estás buscando es la distancia radial. ¿Cuál es el radio de la órbita? Eso sería como un equilibrio relativo. ¿Acá se podría encontrar? ¿Ah? ¿Acá se podría encontrar? Si pusiera la condición de que hay una velocidad angular constante, sí. Como si lo estuviera girando todo el rato. Claro, es que en este caso es la gravedad la que te impide que haya una velocidad angular constante. Porque cuando estás como yendo hacia abajo te va a acelerar más y cuando estás acá arriba va a hacer que te ralentice. Ok. Sí. Pero para ejemplos como el de la P2, ¿sí? Tú puedes tener una velocidad angular constante y ahí vas a tener una distancia radial relativa de equilibrio. Bueno. Para todas las velocidades angulares va a haber un radio constante. Ya, entonces... vamos a hacer la P3. ¿Ya? Más que nada para poder discutir con un potencial efectivo un poco más complicado. Y después vamos a pasar a hacer la P2 si es que alcanzamos. ¿Ya? Si no alcanzamos a hacer una de las preguntas, la podemos dejar para mañana junto con la otra pregunta que voy a traer propuesta. Así que no hay ningún problema al respecto. ¿Hasta qué hora es hoy? Esto es hasta las 4. Ya. Entonces vamos a hacer... la P3. Perdón. Ya. Te paso una pregunta. El profe, para todos los ejercicios, por lo general, ha preguntado sobre la primera ley de Kepler y la segunda ley de Kepler. Y Ya. nunca hemos visto nada con periodo en la tercera ley de Kepler. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es muy sencillo. Sí, pero ¿entra? Podría llegar a entrar. Están algunos de los ejercicios del compilado del profe y claro, como no lo ha preguntado, quizás esté tentado a preguntarlo. Así que, pero es muy sencillo. Van a darse cuenta de verdad, es muy, muy sencillo. Ya. Entonces vamos a hacer la pregunta 3, en donde tenemos una interacción con un potencial que no es del tipo Kepler. ¿Ya? Entonces nos dice, consideren dos partículas de masas M1 y M2 que interactúan a través de una fuerza central asociada a un potencial U de R igual a menos kappa por R a la cuarta. ¿Ya? Donde kappa mayor a 0 es algún parámetro, ¿ya?, que modela la intensidad de esta interacción. Y en la expresión anterior, R da cuenta de la distancia de separación entre las partículas, ¿ya?, directamente. Entonces, si imaginamos a las partículas de masa M1 y de masa M2, ¿ya?, estas partículas están interactuando a través de este potencial de tipo central y están separadas directamente en esta distancia R. Entonces la distancia de R, que está expresada en ese potencial, ya es la distancia de separación, ya es esta coordenada conveniente que nos gusta utilizar en este tipo de problemas. Entonces nos dicen, en la parte A, encontrar la ecuación de movimiento que describe de forma minimal la dinámica del sistema. Vamos a decir al tiro qué significa minimal. Luego nos piden describir de forma cualitativa el tipo de órbitas que podamos encontrar en este sistema. Vamos a darnos cuenta de que en este caso es como sencillo, porque hay una sola órbita posible. Y luego, para el caso de la órbita circular que vamos a encontrar, nos piden una relación entre el radio y el periodo orbital t, que eso corresponde a la tercera ley de Kepler para el caso de este potencial. ¿Ya? Ahí vamos a discutir un poco más en la parte C. Por ahora, vayamos en orden y partamos con la parte A. Entonces, en el enunciado nos están diciendo que tenemos dos partículas, masa M1 y M2, que están separadas a cierta distancia y están actuando, o sea, están interactuando con un potencial central. ¿Ya? Hasta acá sabemos que el problema es equivalente al de una masa mu, que es la masa reducida, M1 por M2, partido en M1 más M2, ¿ya? Orbitando un centro de fuerzas
que está asociado a ese potencial, a una distancia R. ¿Ya? Y en estos casos, o tomando en cuenta esto, ¿ya? Recordemos entonces que el problema que tenemos acá, masa 1 y masa 2, separados en cierta distancia, ya más que nada para ir recordando algunas cosas, si decimos que el centro de masa está acá, nosotros y nosotras habíamos definido una distancia R1 y una distancia R2, al revés, una distancia R1 y una distancia R2, ¿ya? Y que en cierta forma nos permitía, después de un cambio de variable, usar esta dirección junto con la distancia R para poder reducir el problema, ¿ya? Y entonces, cuando tenemos problemas de fuerzas centrales, con dos objetos de masas distintas, con masas iguales, da lo mismo, la ecuación de movimiento, en su forma minimal, es la ecuación de movimiento asociada a la masa mu, ¿ya? Es decir, la ecuación de movimiento, en su caso minimal, es mu por R2 puntos, ya donde este R es esta coordenada que va en la dirección de retongo y que está asociada a esta distancia, ¿ya? Va a ser igual a la fuerza de origen central. ¿Ya? En donde esta fuerza F está asociada al potencial U por la expresión que habíamos escrito en la última clase auxiliar. Pero, como estamos hablando de una fuerza central, una fuerza que solo depende de una de las coordenadas, y que en particular es la dirección y coordenada radial, entonces esta fuerza va a ser menos la derivada del potencial central con respecto a la posición radial en la dirección radial. ¿Ya? Esto es para fuerzas centrales, y ustedes lo pueden usar de forma directa para fuerzas centrales. ¿Ya? De nuevo, la relación que se cumple siempre para todos los sistemas mecánicos, si hay un potencial es esa, pero para fuerzas centrales estamos asociando esto a una sola dimensión, es una dimensión radial además, y entonces podemos escribirlo así. Y de esa forma, si ustedes quieren, entonces, si tienen un potencial, perdón, y quieren la ecuación de movimiento en su forma minimal, lo que buscan es esta ecuación de movimiento que está aquí. Y entonces lo que nos faltaría en este caso sería derivar el potencial, reemplazarlo en la ecuación de movimiento, y estaríamos listos y listas con lo que nos están pidiendo. ¿Pero qué es lo minimal? Minimal en el sentido, esto de acá. Está expresado con la masa reducida, ¿ya? Y entonces estamos aplicándolo a un problema equivalente de un cuerpo, ¿ya? Por eso es la ecuación de movimiento minimal. ¿Sí? En el contexto de un ejercicio no. O sea, en el contexto de un control no, perdón. Porque ya lo hemos aplicado en el ejercicio, lo aplicaron en el ejercicio 6, por ejemplo, lo hemos aplicado incansablemente en clases auxiliares, entonces ustedes pueden literalmente escribir esto y después usar la ecuación mínima. ¿Ya? Ahí ustedes tendrían que decir que el problema de dos cuerpos asociado a un potencial central o a una fuerza central es equivalente a un problema de un solo cuerpo con estas coordenadas. Y esa es la ecuación minimal. ¿Ya? Esta es la ecuación de movimiento minimal. Y ahora reemplazando las cosas físicas que nos están entregando, que pueden entregarlo directamente en forma de fuerza, o como en este caso, en forma de potencial, llegamos a la ecuación de movimiento que nos piden. Entonces, bueno. Ya. Entonces, teniendo el potencial de allá, la derivada del potencial con respecto a R
es lo mismo que la derivada con respecto a R de menos kappa por R a la menos 4. Y esto entonces va a ser igual a el menos 4 nos va a cancelar el signo negativo, nos queda un 4 por kappa, ¿ya? Como estamos derivando, tenemos que restarle un 1 a nuestro exponente, y entonces acá nos va a quedar R a la quinta. Y entonces, con esto, la ecuación de movimiento minimal viene a ser mu por R2 puntos igual a menos 4 por kappa partido en R a la quinta en R2. ¿Sí? Ese R a la quinta se entiende como un módulo de R elevado a los 5, ¿o es? Sí, aquí siempre hemos estado hablando, o la definición siempre contempla que esto de acá es el módulo de R. Ok. Sí. ¿Verdad? Gracias. Por nada. Bueno, y en realidad eso está completo, tomando en cuenta de que esta es la masa reducida. Ya podríamos reemplazarla ya y escribir esto todo solo en función de los datos del problema. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos y listas con respecto a nuestro resultado. Esta es entonces la ecuación de movimiento en su forma minimal. Ya, me están preguntando si esta ecuación mínima siempre se cumple para las fuerzas centrales. Sí, siempre que haya una fuerza central, ustedes pueden partir, o sea, bueno, en el caso de un control siempre tienen que justificar que el problema de dos cuerpos en una fuerza central es equivalente al problema de un solo cuerpo. Y una vez que dicen eso, ustedes pueden escribir esta ecuación de movimiento que está acá, que es la misma que estoy reescribiendo acá. Mu por R2 puntos igual a F de R. Y ahí ustedes identifican cuál es la fuerza o cómo calcularla a partir del potencial. Ángelo, no, la verdad no. Ustedes, creo que por notación, si dicen directamente que R2 puntos es lo mismo que una aceleración, entonces sigue siendo lo mismo, es solo notación. Siempre y cuando lo dejes claro, todo va a estar bien. En realidad lo dejé expresado así, más que nada para que entiendan que este R de acá es la segunda derivada del vector que está uniendo a las dos partículas. ¿Ya? Si eso queda claro, lo puedes seguir andando como A sin ningún problema. ¿Ya? Y esto entonces corresponde a la ecuación minimal, ¿ya? Porque es la ecuación más simple que describe a nuestro sistema mecánico, en el contexto en este caso de fuerzas centrales. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Perfecto. No. Ya. Entonces, voy a mover la pizarra y nos pasamos a la parte B. Como un poco sensible esta cosa. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora vamos a la parte B. Ya, para el potencial efectivo, recuerden que ustedes siempre pueden definir su potencial efectivo de forma directa como la porción de la energía cinética que está asociada a una dirección radial, ¿ya? Y que después de hacer los cambios con el momento angular nos queda como L cuadrado partido en 2m r cuadrado, y al lado sumarle el potencial que le están entregando en su ejercicio. ¿Sí? Eso fue muy bien. Sí, sí, directamente ustedes pueden decir que el potencial efectivo es eso, y después ustedes entonces trabajan con el potencial que les están dando en el caso particular.
Porque para todos los casos, y como ustedes lo desarrollen, este término va a ser siempre ese término. Siempre vamos a tener el término que es proporcional a 1 partido en R cuadrado en el potencial efectivo. ¿Ya? Porque eso siempre viene desde la energía cinética asociada a la rotación angular. O sea, perdón, asociada a la velocidad angular, movimiento de rotación. ¿Sí? Esto entonces ustedes lo pueden usar directamente en el control, y solamente tendrían que anotar, o solamente tendrían que sumarle el potencial que les están entregando en cada caso particular. Y entonces, en este caso, el potencial efectivo, en función de esta distancia radial, va a ser igual a L cuadrado partido en 2m R cuadrado menos kappa partido en R a la 4. Ahí no le tendría que poner el Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. En esta parte es la masa reducida. ¿Ya? De todas formas, no va a ser algo con lo que les vamos a descontar infinitos puntos. Siempre que no pongan solo alguna de estas masas, o pongan dos potenciales efectivos, va a estar bien. Siempre y cuando no hagan eso. Ya, entonces, grafiquemos esta expresión. La gracia es que si les ponemos algún potencial efectivo en el control, va a ser algo que puedan graficar solamente viendo la función y viendo, por ejemplo, los límites y la relación entre los signos. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si tomamos el límite con R tendiendo a 0, este término siempre le va a ganar a este término porque es proporcional a R a la cuarta. Perdón, R a la menos 4. Entonces, en ese sentido, cuando nos vayamos hacia el 0, nos vamos a ir hacia menos infinito. A diferencia de los otros casos que hemos visto, donde partimos arriba. Entonces, cuando vayamos aumentando el R, en cierto punto, vamos a llegar a un punto máximo, ¿ya? Que va a ser cuando este término le empieza a ganar a este término de acá, porque para cierto valor, en general después de 1, si es que todos estos términos son iguales a 1, después de cierto valor, esta función le va a estar ganando a esta, y entonces vamos a tener resultados positivos y vamos a ir decreciendo, ¿ya? Después, ambas tienden a 0 cuando R tiende a infinito, entonces, después de este máximo, la función se ve de esta forma. ¿Ya? Entonces, ese es el potencial efectivo que tenemos en este caso. ¿Solo podemos llegar y dibujar así al algímetro? Sí, lo pueden llevar y dibujar sin ningún problema, para que sepamos cuál es la lógica que utilizaron en este caso. Pongan que cuando R tiende a 0, entonces U tiende a menos infinito, ¿ya? Cuando R tiende a infinito, U tiende a 0. ¿Ya? Y ustedes pueden argumentar en palabras, o pueden argumentar por conocimiento, pueden argumentarlo matemáticamente. Y esta función primero crece, luego decrece, y entonces tiene que haber un máximo. ¿Ya? Si ustedes anotan estos tres argumentos en su control, va a estar completamente correcto. Hay cualquier otra cosa que tuviesen que calcular, usando cálculo diferencial o cosas de ese estilo, serían cosas que probablemente estén en algún inciso para preguntarles. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos dibujado el potencial efectivo. Entonces podemos identificar, tomando en cuenta valores hipotéticos de nuestra energía, cuáles son el tipo de órbitas que podemos encontrar. Y siempre les conviene partir con alguna energía que sea bastante alta. ¿Ya? Vamos a ponerla esta E1. Y ver qué pasa en ese caso. ¿Ya? Recuerden que la diferencia entre la energía que ustedes están tomando y el potencial efectivo les va a estar dando la energía cinética. ¿Ya? Y entonces, en los lugares donde la diferencia entre la energía que ustedes están tomando y el potencial efectivo sea muy grande, van a tener velocidades muy grandes. En los lugares donde sea más chicas, van a tener velocidades más chicas. ¿Ya? Ustedes entonces pueden ver que con una energía E1, si ustedes sueltan una partícula en algún punto, cualquiera, con una energía E1, la partícula va a tener toda la energía posible para moverse a cualquiera de los dos lados. Entonces con E1 no existe ninguna órbita. ¿Ya? O me voy a ir hacia el infinito, o me voy a ir hacia el centro de fuerza, pero siempre voy a estar con alguna velocidad avanzando. ¿Ya? Entonces las cosas empiezan a cambiar cuando llegamos al potencial. Cuando tocamos el potencial efectivo y estamos cortando en un solo punto, entonces
vamos a estar en presencia, tal como lo habíamos discutido en algún instante, de una órbita circular de radio R. ¿Ya? Para el caso de la energía 2, solo podemos tener una órbita estable, un momento en el que no estamos moviéndonos, ¿ya? En el que no variamos nuestro radio, para un caso máximo, para el caso R. ¿Ya? Sin embargo, podemos identificar al tiro que esta órbita circular es inestable, ¿ya? Porque si achicamos un poco nuestro radio, ¿ya? Entonces nos estamos empujando hacia el centro de fuerzas y estamos aumentando siempre nuestra velocidad. Significa que nos vamos hacia el centro. Si alejamos un poco nuestra partícula de este radio, entonces la partícula va a adquirir una velocidad positiva y se va a ir hacia el infinito. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en este caso, tenemos un máximo del potencial efectivo, y entonces eso nos está diciendo que tenemos una órbita circular, pero inestable. ¿Ya? Los casos mínimos, que son como el que vimos en algún instante en alguna clase auxiliar, corresponden a órbitas circulares, pero que son estables. ¿Ya? Y por último, el último caso que podríamos tener, más abajo se cumple de forma análoga, es el caso de esta energía E3, que corta en 2 puntos. ¿Ya? En los casos en donde nuestra energía cortada en 2 puntos a nuestro potencial efectivo, ¿ya? Después voy a responder las preguntas del chat. ¿Ya? Entonces, en los casos en los que teníamos mínimos y veíamos que se cortaba en 2 lados el potencial efectivo, teníamos órbitas elípticas porque decíamos que nos podíamos estar moviendo, perdón, órbitas rosetas, ¿ya? Porque decíamos que nos podíamos estar moviendo en un régimen en donde vamos cambiando nuestro radio de un lado a otro. En este caso, eso sí, no se puede hacer, ¿ya? Porque primero, si tenemos esa energía y nos ponemos en este radio interno, entonces no podemos aumentar nuestra velocidad hacia allá, no podemos avanzar hacia R más grandes, porque implicaría velocidades imaginarias. Entonnos, poniéndolo en este radio, solo podemos descender, solo podemos ir hasta el centro de fuerzas. Mientras que, con una partícula de esta energía, si nos ponemos en este radio, vamos a escapar hasta el infinito. ¿Ya? Jamás vamos a poder pasar de un radio al otro, porque no podemos pasar hacia zonas por encima de nuestra energía permitida, ¿ya? Porque esas son velocidades imaginarias. Entonces, para el caso de la energía 3, tampoco tenemos órbitas. Ni para E1 ni para E3 tenemos órbitas, siempre tenemos un comportamiento en el que nos movemos hacia algún lado, o dependiendo de dónde nos posicionamos inicialmente, nos movemos hacia el centro o nos movemos hacia infinito. ¿Ya? Y para energías mucho más bajas, siempre vamos a partir en algún punto y nos vamos a mover hacia el centro. ¿Ya? Y entonces, solo existe una órbita. Conclusión. Este sistema solo tiene una órbita. Hay que pensar que es como si fuera, como que se cae, como que hay gravedad. Claro, como que en estos casos, como que se atrae hacia el centro. De forma inevitable, como que cayera al sol, por así decirlo. Entonces solo existe una órbita que corresponde a una órbita circular e inestable. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser para que fuera una roseta? Para que sea una roseta, lo que necesitamos es que haya un mínimo, ¿ya? Y cortar en 2 puntos. Con esto lo que va a pasar es que si te posicionas en esta parte de acá, solo te puedes mover hacia allá, y después solo te puedes mover hacia allá, y entonces estás cambiando de un radio a otro. Bueno. Y eso entonces con respecto a la parte B. ¿Sí? Esa es la única órbita que podemos encontrar, es una órbita circular, ¿ya? Y en este caso cualitativamente sabemos que es inestable porque corresponde a un máximo. ¿Ya? Eso. Sí, entonces me estaban preguntando. Hay varias preguntas en realidad. Ya, entonces Ángelo pregunta si es que ¿cómo sabemos si la función crece hasta un potencial positivo? Ya, lo que está diciendo en este punto es que el negativo siempre le puede estar ganando al punto positivo, y entonces nuestro gráfico podría ser
solo de esta forma. Ya, el caso que nos están diciendo acá es que por los parámetros, entre cómo se ordenan capa, el momento angular y la masa reducida, puede haber un caso en el que el término negativo siempre le gana al término positivo y entonces no tendríamos máximo. ¿Ya? Algo como de este estilo. Ese sería un caso fome, lo podrían graficar sin ningún problema, pero claramente eso no va a tener ninguna órbita. ¿Ya? Entonces lo que tienen que pensar es el caso más general para las funciones en sí. ¿Sí? Si tenemos una función que primero es creciente y la otra es decreciente y viceversa después, entonces podemos asumir que para cierta combinación de parámetros va a haber un máximo. ¿Ya? Pero claro, ustedes pueden argumentar que para cierta combinación de parámetros no van a existir máximos, ¿ya? En ese caso no existiría ningún tipo de órbita, ¿ya? Pero ahí estarían tomando también casos particulares. Y la idea es siempre intentar indagar el caso más general posible y que me presente aunque sea algún tipo de órbita, ¿ya? Entonces siempre intenten ver si para alguna combinación de parámetros existe un máximo o un mínimo, ¿sí? Pueden ser más rigurosos y rigurosos al respecto. Esto ustedes lo pueden demostrar y para el caso de los potenciales centrales que les pasemos no hay ningún problema en que ustedes deriven las expresiones y se den cuenta de que puede haber un punto en el que hay un máximo, ¿ya? Voy a ver las demás preguntas del chat. Igual analíticamente se puede ver como hay una recta, siempre puede haber un cero en la derivada. Como si fuera solo cada partido en R, ahí no podría suceder lo del máximo, pero claro, una diferencia sí. Ya. No, pero en ese caso creo que lo que más conviene para convencerse es derivar nomás y descubrir que existe un máximo. Ya, estoy respondiendo las preguntas del chat. Me estaban diciendo que cómo saber si es que un punto es estable o inestable, perdón, si una órbita circular es estable o inestable. Para las órbitas circulares, recuerden que las órbitas circulares siempre se corresponden con un máximo o un mínimo del potencial efectivo. Entonces, para el caso donde tenemos un máximo, como acá, la órbita circular va a ser inestable. ¿Ya? Y en los casos donde tengamos un mínimo del potencial efectivo, por ejemplo, si el potencial efectivo es de esta forma, para este punto tendríamos una órbita circular estable. Y en ese caso, claro, siempre va a haber una órbita si es que pasa por un mínimo o un máximo, porque siempre podemos tener una órbita circular, ¿ya? Las que conocemos en la vida cotidiana, o más que nada como en este universo, son órbitas estables. Por eso una órbita circular inestable es algo que nos suena un poco extraño, pero es algo que puede existir. Entonces, siempre que tomen un mínimo o un máximo, va a haber una órbita circular que ustedes pueden identificar como inestable o estable. ¿Ya? En el E1 y en el E3 no hay órbitas, porque en el E1 siempre tengo alguna velocidad. Recuerden que la diferencia entre la energía que tengo y el potencial efectivo es la energía cinética. Entonces, en los distintos puntos de este gráfico yo puedo saber cómo es mi velocidad. Y entonces puedo darme cuenta de que siempre voy a tener una velocidad asociada a la partícula cuando tenga la energía 1. Entonces siempre va a estar en movimiento. Nunca va a haber siempre va a estar en desplazamiento. Siempre va a estar cambiando su radio y nunca va a haber una órbita estable. Una órbita en la que se mantenga en un rango de radios. Y para E3 no puede haber órbitas porque pasa algo parecido. Si yo me paro en este punto, por ejemplo, no tengo permitido moverme hacia allá porque son energías cinéticas negativas y solo podría moverme hacia allá aumentando mi velocidad. Y para este punto de acá, no tengo permitido moverme hacia la derecha porque son energías cinéticas negativas y entonces solo tengo permitido moverme hacia este lado de acá y con velocidades positivas todo el rato. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? No entiendo eso de energía cinética negativa. Ya. En el gráfico estamos tomando distintos niveles de energía. Esa es la energía mecánica de la que estamos hablando, y recuerda que la energía mecánica es, o tú puedes tomarla como un medio de la masa por R punto al cuadrado más el potencial efectivo. ¿Ya? O entonces tú podrías decir que la energía que tienes menos el potencial efectivo corresponde a un medio de la masa reducida por tu velocidad radial al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en los casos donde tengas energía mayor al potencial efectivo, eso se convierte en una velocidad. Entonces, si la energía es menor al potencial efectivo, tienes una velocidad imaginaria, porque tienes algo al cuadrado negativo. Por eso nunca puedes pasar a zonas mayores de tu energía. ¿Ya? Eso entonces. Bueno, más que nada para finalizar, vamos a hacer la parte C de forma relativamente rápida para que quedemos al tanto de eso. Mañana vamos a continuar con la pregunta 2. Y bueno, la pauta de esto la estoy desarrollando, la estaba desarrollando antes de llegar acá, la seguiré desarrollando cuando vuelva a mi casa, así que la voy a tener durante la noche.
Gracias. Ok, entonces, para la parte C, lo vamos a retomar mañana igual, por si le quedan algunas dudas, al hacerlo de forma rápida. ¿Sí? Ok, lo que queremos en la parte C es que para el caso de una órbita circular, que es la única órbita que podemos encontrar, ¿ya? Nos piden encontrar una relación entre el radio de la órbita y el periodo orbital, que básicamente eso es lo que es la tercera ley de Kepler. ¿Ya? Para estos casos, recordemos la ecuación de movimiento. Y esto nos queda menos 4 kappa partido en r a la quinta en rotonda. ¿Ya? Tenemos que recordar que este vector está siempre en un plano, porque es un movimiento plano, recuerden que eso lo discutimos en la clase de las leyes de Kepler. Y entonces esto está asociado a una distancia radial en movimiento plano. Entonces con eso tenemos que recordar que el R-tongo lo podemos tomar como el vector unitario de las coordenadas polares, porque estamos siempre moviéndonos solamente en un plano. ¿Ya? Como no le Roberto. ¿Puedes mover la cámara, por favor? Ah, sí, disculpen. No, lo siento. No, perdonado. Ahí estamos. Ya. Entonces, como estamos tomando en cuenta que el R-tongo es un vector en coordenadas polares, ya el vector radial en coordenadas polares, y estamos tomando en cuenta de que esta ecuación describe el movimiento de una partícula con respecto a un centro y que se mueve a una distancia radial constante, ahora lo que estamos diciendo es que R es constante, es un movimiento circular. Eso significa que la aceleración asociada a la posición radial va a ser la aceleración en coordenadas polares para un movimiento circular. Que en este caso viene a ser menos la posición radial por, no he usado ningún ángulo, así que voy a usar phi punto al cuadrado en el redondo, que corresponde a la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo entonces es que, para el caso de órbitas circulares, y esto es algo que probablemente también trabajaron en Introducción a la Física, la fuerza asociada a la órbita se tiene que igualar a la aceleración centrípeta. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que menos R por pi punto cuadrado en el rotongo es menos 4 por kappa, y en este caso, como tengo una órbita con radio constante, esto es un R quinta en el rotongo. Pero no se multiplicaría en esto. ¿Cómo? La aceleración sería por ¿Me dices que esto de acá? Ah, perdón, muchas gracias, el mu. Ahí está. Ya. Y entonces lo que podemos hacer acá es, tomamos las expresiones escalares, ya, vamos a despejar phi punto. Entonces con esto llegamos a la conclusión de que phi punto es la raíz cuadrada de 4 kappa partido en mu por 1 partido en el raíz cubo. ¿Ya? Podemos darnos cuenta de que es una velocidad angular constante. Eso es bastante característico de los movimientos con radio constante, al menos en el caso de las órbitas. Y entonces, como es una velocidad angular constante, esto lo podemos identificar como 2pi partido en el periodo. ¿Ya? Y con eso entonces, llegamos a la conclusión de que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de mu partido en 4 kappa por r al cubo. Y esto entonces corresponde a la tercera ley de Kepler en el contexto de esta órbita. ¿Ya? Recuerden que la tercera ley de Kepler es una relación entre el periodo y el radio de la órbita. Si llegamos a esta relación, entonces llegamos a la tercera ley de Kepler. Entonces, si les preguntan por la tercera ley de Kepler, para la versión del potencial que les pase, ustedes tienen que tomar la ecuación minimal, imponer que la aceleración es la aceleración centrípeta, y entonces llegan de alguna forma a su resultado, luego de que imponen de que para velocidades angulares constantes, eso es lo mismo que una vuelta, 2pi, partido en el periodo.
Eso entonces correspondería a la parte C, eso sería toda la pregunta 3, y aquí vamos a terminar la clase auxiliar porque tengo que grabar el video. Así que eso sería todo, muchas gracias por su atención.